Hola estimados, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar la clase eh, y continuar con el tema de la ley de Coulomb. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla un poquitito para que veamos qué es lo que estamos, cuál es la fórmula. Ya, si se fijan entonces, oye, a propósito, ustedes saben, si es que no se escucha o hay algo que no entiendan, interrúmpame, pues yo normalmente no estoy mirando el chat porque me concentro en la clase, ya así que mejor que me hablen, ¿ya? Entonces, estábamos en la ley de Coulomb, que es esto que se ve acá, F sub E igual a K sub E por Q1 por Q2 partido por R cuadrado. ¿Qué es lo que es esto? Esta es la fuerza que hay entre dos cargas. Habíamos visto que cuando las cargas son opuestas, cuando las cargas son opuestas, hay atracción. Por lo tanto, hay una fuerza, de hecho hay dos fuerzas que mueven una a cada partícula. Miren, voy a cambiar ahora, como esto es, tenemos que ya empezar a ver el tema más específico de los vectores, sistemas de coordenadas y cómo escribir la fuerza de manera vectorial. Voy a ponerles la pantalla porque es más fácil verlo de esta forma, ¿ya? Un segundito. Y ahí estoy yo, por si acaso, para que me conozcan. Ya, entonces, más o menos. Ahí. Ahí está bien, profe. Que son, pongámosle que aquí tenemos Q1 y acá tenemos Q2. ¿Ya? Primero que nada, si hay atracción entre estas cargas, la fuerza de atracción va en la línea que une las cargas. Por lo tanto, la fuerza va de esta forma, ¿cierto? Pero aquí es donde hay que preocuparse de un detalle. La fuerza no es en realidad una fuerza, sino son dos fuerzas. ¿Por qué dos fuerzas? Porque sobre cada partícula actúa una fuerza, y si son dos partículas tenemos dos fuerzas. Por lo tanto, hay una fuerza, si supongamos que este es, no sé, pongámosle que este es más y este es menos, ¿ya? Entonces, hay una fuerza que apunta hacia allá, y hay otra fuerza que apunta hacia allá. A esta se le llama F1, 2, porque va desde la 1, a ver, siempre se me olvida esta parte, déjenme un segundito, 2, 1, sí, no, es al revés la cosa. F2, 1 y F1, 2. ¿Por qué F2, 1 y 1, 2? ¿Por qué? Porque apunta, la fuerza apunta desde la 1 hasta la 2. Bueno, si me equivoco, después lo arreglamos, ya. Ahora, estas fuerzas son distintas, porque una fuerza apunta hacia la derecha y la otra fuerza apunta hacia la izquierda. Ya, son fuerzas distintas. Pero, si uno calcula el módulo, ¿se acuerdan? Me imagino que se acuerdan de lo que es el módulo, ¿cierto? Los módulos son iguales, F2, 1. O sea, si uno calcula numéricamente el valor de la fuerza, esas dos fuerzas son iguales. El número, ¿ya? Pero resulta que las fuerzas no son un número, sino son un vector. Y cuando son vectores, hay tres variables que influyen. Una variable, entonces solo vamos a anotar aquí, un vector. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que es un vector? Un vector tiene 1,
dirección, dos, sentido, y tres, módulo. Ya. ¿Qué es lo que es cada una de estas cosas? Uno más o menos la entiende, ¿cierto? Pero especifiquemos bien. Dirección se refiere a esta línea. Esta es la línea de la dirección de las fuerzas. ¿Ya? Esa es la dirección. Sentido es si es que apunta hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa es la diferencia entre dirección y sentido. Sentido indica si apunta hacia el lado de allá o hacia el otro lado. La dirección es la línea que une, es la línea donde van las fuerzas. Y el módulo es, podríamos decir, el largo de la flecha. O la magnitud del, en este caso, la magnitud de la fuerza. ¿Ya? Fíjense que la fuerza, hay fuerzas más grandes y más chicas. Si es más grande, entonces el módulo o la magnitud, que es lo mismo, si la fuerza es más grande, entonces el módulo o la magnitud son lo mismo. ¿Ya? Y si es más chica, entonces la flecha es más chiquitita y el módulo o la magnitud es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy claras con respecto a los vectores. Creo que ustedes lo saben, pero necesitan estudiarlo bien porque lo vamos a usar todo el semestre y lo vamos a usar bastante. Ya, así que primero vamos a entender un poco lo de las fuerzas y después vamos a hacer un repaso de vectores. Entonces, la fuerza eléctrica, era F12 es igual a lo que habíamos visto recién, U1 por U2, partido por R cuadrado por K sub E. Eso es lo que le da esta formulita de aquí fue lo que Coulomb, el mismísimo Coulomb, obtuvo experimentalmente usando la balanza de torsión. Entonces, ¿qué es lo que son estas distintas cosas? Este R es la distancia entre las fuerzas. Entonces, el R es esto de aquí. Ese es R. R, entonces, es igual a una distancia. Ya. Vamos a hacer una pregunta catética a alguien. A ver, el primero que aparece en mi lista sería Sebastián Seca. R. ¿Es un escalar o un vector? Esta es una pregunta para Sebastián C, que no alcanzo a ver el nombre entero. ¿Me está escuchando? Sebastián Segura, ¿yo? Ah, sí, Segura, sí, perfecto. Claro, cuéntame. ¿R es un escalar o un vector? Oye, sin soplar a los demás, ¿no? ¿Alguien dijo por ahí? Si la distancia es un escalar. Perfecto, muy bien. Porque la distancia, acuérdense que los escalares son solamente números. Y la diferencia entre los números y los escalares, perdón, y los vectores, es que los vectores además tienen dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, la distancia es un escalar porque es una distancia simplemente. Pero, entonces, aquí le vamos a poner escalar. Hay algunos casos, no, en realidad más adelante, vamos a usar también el vector R. Y este sí que va a ser un vector. Entonces, este va a ser el vector distancia. ¿Ya? Cuando le pongamos la flechita arriba, significa que va a ser el vector distancia.
Y en este caso significa que esta otra cosa que es un vector, tiene, además de la distancia física, tiene una dirección y un sentido, ¿ya? Entonces, la diferencia entre escalares y vectores en notación va a ser que a uno les vamos a poner una flechita a los vectores y los otros van a ir sin flechita. Y para simplificar la notación, cuando yo le pongo una flechita al R, significa que es el equivalente vectorial a la distancia R, ¿ya? Estos dos están relacionados, ¿ya? Ya, entonces sigamos viendo. Entonces, el R es una distancia. Por lo tanto, acá abajo tenemos dividido por la distancia al cuadrado. ¿Qué significa eso en términos de fuerza? Significa que si esta carga que está aquí, yo la muevo hacia allá, por ejemplo, la muevo y la pongo acá, ¿qué va a pasar con la fuerza? La fuerza me va a disminuir. ¿Por qué me va a disminuir? Porque el R va a ser más grande, este Q1 y Q2 siguen siendo lo mismo, que a su vez es una constante, por lo tanto la fuerza va a disminuir. Si yo lo acerco, entonces la fuerza aumenta. ¿Qué pasa si yo quiero poner Q1 encima de Q2? La fuerza se me va a infinito, ¿cierto? Porque R es cero. ¿Pero puedo hacer eso? No, no lo puedo hacer porque no puedo poner una carga encima de otra. Traten ustedes de, bueno, en otro tiempo, cuando uno se sentaba en la clase, si uno se trataba de sentar arriba de otra persona, no se podía, ¿cierto? Es lo mismo, si tratan de poner la carga arriba de esa otra, no se puede poner porque las cargas, no se puede poner una misma masa en distintas masas en un mismo lugar. Ya. Esto es bien obvio lo que les estoy diciendo, ¿ya? Pero bueno. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos Q1. ¿A qué se refiere Q1? Es la carga eléctrica de, de esta bolita que tenemos acá. Y en este caso es el módulo. Y Q2 es la carga eléctrica del otro. Entonces, eso indica que la fuerza es proporcional a las cargas. Si la carga Q1 es más grande, entonces la fuerza va a ser más grande, ¿cierto? Si la carga Q2 es más grande, entonces la fuerza va a ser más grande. Más chica, ¿no? Ya. Ahora, y bueno, casi E es una constante, se llama constante de Coulomb. Constante de Coulomb. Y el número, no me acuerdo cuánto era, pero es un número más o menos chico. ¿Ya? Fíjense lo importante de Coulomb. Tenemos la fuerza de Coulomb, tenemos la constante de Coulomb, y más adelante vamos a ver la ley de Coulomb. Así que, lo malo que Coulomb era, a ver, ¿era alemán? No me acuerdo, perdón, ahí no me acuerdo si era alemán, era europeo, ¿ya? Y desgraciadamente no tenemos a ningún chileno que haya tenido alguna relevancia Profe, de este tipo. Cuéntenme. Ajá. ¿puede haber distancia cero? No, no puede haber distancia cero. Por dos razones. Mira, una es que esta fórmula que tenemos acá no es válida para distancia cero. Y la otra razón es que las cargas son entes físicos. La carga no es una cosa, la carga no es una cosa idealizada que no existe, sino que la carga tiene también masa, y por lo tanto no podemos poner dos masas en un mismo lugar. ¿Ya? Así que no existe, no se puede llegar a cero. En teoría, la teoría sí dice que uno puede llegar a cero, pero en realidad no. ¿Ya? Pero principalmente porque uno no puede poner dos cargas en un mismo lugar. Son dos entes distintos. Ya.
Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que esta cuestión, esto de aquí es un vector. Si es un vector, tenemos que expresar esta cosa en forma vectorial. ¿Qué son los vectores? Ya sabemos, los vectores son objetos que tienen magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Son tres cosas. Y esos objetos se representan con una flecha, como lo tenemos ahí. Entonces, los vectores como son objetos distintos a los escalares, tienen sus propias leyes de suma, multiplicación y división. Entonces, todos los vectores se pueden sumar, existe la suma, existe la resta, y existe una cosa parecida a la multiplicación que se llama producto punto y otra que se llama producto cruz. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en un ratito. Entonces, los vectores no son escalares, por lo tanto, no podemos llegar y sumar así nomás. Existen estas cuatro operaciones para los vectores y uno tiene que tener cuidado porque las operaciones son distintas a las operaciones que existen con números comunes y silvestres. Oye, a propósito, un vector, ustedes saben que un vector se representa como R. Eso es un vector. Ustedes me llegan a escribir que A igual a 2 partido por R, se lo digo en tiro, tengan claro que van a tener por lo menos unos 2 puntos menos en la prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se fijan acá, aquí no hay ninguna división, por lo tanto esto está completamente malo, ¿ya? Tengan mucho cuidado, los vectores hay que trabajarlos como vectores y los escalares como escalares. Ya no podemos andar mezclando dos cosas. Es decir, si yo tengo una pera y dos manzanas, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Tres peras manzanas? Oiga, profe. ¿Ya? En una iglesia. Profe, no se le escucha casi nada. ¿No se escucha? No. Escucha, claro. Ya voy a subir el volumen entonces. ¿Ahí se escucha un poco mejor o no? Sí, un poco. Es que a veces como que se queda pegado. No se escuchó como explicó la última parte. Ah, ya. Bueno, más respeto. A ver, espere, mira, voy a hablar un poco más fuerte para que escuchen mejor. Lo que pasa es que no estoy en la casa ahora y les olvido hacer clase. Es un lío a veces hacer clase en un lugar medio improvisado. Ya, pero miren, los vectores entonces tienen estas cuatro operaciones, ¿ya? Entre ellos. No hay más operaciones entre ellos. La división de vectores no existe. Por lo tanto, mucho cuidado con hacer este tipo de cosas. Hay algunas combinaciones de operaciones entre vectores y escalares. Vectores y escalares, uno puede multiplicar un vector y escalar, vector y escalar. Existe, por ejemplo, 2 por R. Sí. R dividido por 2. Sí. Estas dos cosas existen. ¿Ya? Al vector R yo lo puedo multiplicar por un número y no hay problema. Al vector R lo puedo dividir por un número y no hay problema. Pero, por ejemplo, 2 más R no existe. No puedo sumar un vector con una escalar. Y menos todavía 2 partido por R. ¿Ya? Hay algunas operaciones que se pueden hacer entre vectores y escalares, pero no todas. ¿Cómo sumamos vectores?
Yo tengo un vector. Hay dos maneras de sumar. Se pueden sumar numéricamente o se pueden sumar gráficamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vector A, y lo voy a poner con esta flechita así, y el vector B, que va a ser este otro, por ejemplo, así, ¿cómo puedo calcular A más B? Gráficamente, el vector A más B yo lo puedo sumar poniéndolos juntos y haciendo una suma, un cuadradito de la suma. Así, mira, de esta forma. Pongo aquí B, A. A más B es igual a B más A, para el propósito. Existe conmutatividad en los vectores. Entonces, voy a poner el vector B, lo voy a poner aquí, y el vector A lo voy a poner acá. Los vectores se pueden mover siempre que no se cambie su dirección y su sentido, ¿ya? Los vectores se pueden mover, eso téngalo bien claro también. Los vectores entonces, los vectores se pueden mover. Yo muevo el vector y lo pongo aquí, y después muevo el A y lo pongo acá. El vector A más B es este vector de aquí. Ese va a ser A más B. ¿Estamos? ¿Cómo se hace la resta de vectores? Por ejemplo, A menos B. Ahora no hay conmutatividad. A menos B es distinto de B menos A, ¿cierto? Y eso también ocurre con los escalares. Entonces, ¿cómo hago la resta de A menos B? Una manera, la que uso yo porque me sirve para acordarme, es lo siguiente. Pongo primero el vector A, que es el primero de la lista. Entonces el A va a ser este va a ser A. Después calculo cuál es menos B. A ver, no, lo vamos a hacer de esta otra manera. A menos B es lo mismo que A más menos B, ¿cierto? Es más o menos obvio, ¿cierto? Pero resulta que esta manera uno la puede usar para sumar vectores un poquitito más fácil. Entonces, ¿cuál es menos B? Menos B sería, lo voy a anotar acá, menos B. ¿Cuál sería menos B? Sería uno que va para el lado contrario, ¿cierto? ¿Ya? Menos B es este de acá. Entonces, como yo tengo A más menos B, aquí tengo una suma. Entonces voy a sumar A y al A voy a sumarle el menos B. Y voy a usar el mismo método que usé anterior. Entonces, tenemos A para arriba, ¿cierto? Ahí tengo A. ¿Y dónde está menos B? Y pongo menos B acá. Al fin, acuérdense que cuando uno hace estas sumas, uno tiene que poner al final de la flechita, uno pone el otro vector. Por lo tanto, el menos B tiene que ir acá. Este es menos B. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es este vector de aquí. A menos B. ¿Ya? A ver, está bien, ¿no? Sí, está perfecto, está bien. Ya, entonces, esa es la manera de hacer la resta de vectores. Ahora, esta es la manera gráfica de hacer la resta de vectores. Ah, y por si acaso nomás la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo dos
por A. ¿Cuál va a ser el vector 2 por A? Este es un escalar y lo estoy multiplicando por un vector. Lo que me hace esta cosa es simplemente me hace me alarga el vector. Entonces 2 por A va a ser un vector que va por ahí. Ese va a ser 2A. Y el de aquí es A, si es aquí en esta cantidad, 2 por A va a ser el doble de A. Ya es más o menos simple. Entonces, pero fíjense que cuando yo multiplico por un número, se mantiene la dirección y el sentido. Y lo único que cambia es el módulo, el largo del vector cambia. ¿Estamos? Ya. Esta es la manera gráfica de hacer las cosas. Pero hay otras maneras de hacerlo, que es vectorialmente. O sea, con un sistema de coordenadas. Los vectores, como tienen dirección, sentido y magnitud, siempre tienen que estar referidos a algo. ¿Ya? Aquí tiene que haber siempre un sistema de referencia. Ahí alguien me hizo una pregunta en el chat. Sí, el puntito lo puse nada más que para referencia, para acordarme. Pero el vector resultado es el vector de largo doble. No es que tenga una cosa al medio. Ya. Los vectores siempre necesitan un sistema de referencia. Y ahí hay otro problema que les voy a decir al tiro. Si ustedes están trabajando en algún problema y no ponen el sistema de referencia, está malo. Porque los sistemas de referencia siempre tienen que ir puestos en sus lugares. ¿Ya? Un vector no existe si no hay un sistema de referencia. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser, es algo que está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sistemas de referencia? Hay tres tipos de sistemas de referencia o sistemas de coordenadas. Y estos son el cartesiano, el polar o cilíndrico, y después el esférico. O sea, de hecho hay más sistemas de referencia, pero estos son los que vamos a usar en el curso, ¿ya? Este es más o menos fácil, este es un poquitito más difícil, y este de acá es bastante más difícil. Así que este es para los que le pongan empeño nomás. Ya. El cartesiano. A ver, espérense un segundito. Denme un segundito, porfa, que tengo que revisar un tema. Tratamos de poner esto en... Ya, entonces, tenemos estos tres sistemas. Miren, resulta que tengo un problema personal ahora y tengo que ir porque murió una tía de mi señora, así que tengo que ir a verlo. Voy a tener que dejar la clase hasta aquí por ahora. Pero para mañana vamos a ver bastante más de este sistema. Les sugiero que echen que lean un poquitito y mañana nos juntamos y vamos a ver bien cómo trabajar con vectores usando el sistema cartesiano, ¿ya? De tres ejes. Así que eso por ahora. Les voy a mandar también el video, ya lo subí a YouTube y les voy a mandar luego el vínculo para que le echen una miradita. Y eso, pues, mañana nos vemos entonces, ¿ya? Un gusto para todos, que les vaya bien. Chao, chao. Dice el profe, Chao, igual. profesor. Cuídese. Chao, Chao, profe, Chao, gracias. Chao.